Bueno, gracias Luciana, gracias Gustavo, Cristina, Fabián, que son parte de esta lista de Cambiemos. Bueno, hace poquitos días estuvimos con Salvador también charlando, y ahora tenerte a vos, Ricardo, es una gran alegría. Contar con el respaldo de un partido tan importante como es la UCR, y más en Junín, que tiene una historia más que interesante y linda, ¿no? Así que es un placer este acompañamiento a tan pocos días de las elecciones definitivas en octubre. Es una gran alegría que en representación de la UCR estés aquí apoyando. Gracias, Pablo, muchísimas gracias. Yo me pongo a disposición de ustedes, si quieren, sométanme a las preguntas que quieran. ¿Cómo está la situación desde el punto de vista electoral? ¿Cómo ustedes están valorando de cara a lo que se viene en poquitos días más? Mira, yo le voy a dar un consejo a la audiencia. No queda bien dar consejos, pero hay que tomar ciertas precauciones con las encuestas. A veces los horóscopos aciertan más que las encuestas, miren. Depende de quién la encargue. Yo creo que hay una elección muy reñida y me parece que estos últimos, a nivel nacional digo, ¿no? Y a nivel provincial, acá descontamos, ya ganó Pablo las PASO. En estos últimos días, digo, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para transparentar el proceso electoral. ¿Qué quiero decir? Para que queden claro qué es lo que está en juego, para que queden claro cuáles son las posiciones de cada una de las fuerzas políticas. Una elección es un momento muy importante para reflexionar. Estamos definiendo el futuro más próximo. Si gana un partido ocurrirán determinadas cosas, si gana otro ocurrirán otras. Y me parece que tenemos que aprovechar, como decía, estos días para que queden bien en claro cuáles son las distintas posiciones con relación a los temas más importantes, los que más les preocupan a los argentinos, ¿no? De todas maneras, da la sensación que hoy el mensaje es el voto útil, como se le está por llamar, más allá de los por qué, sino por quién. ¿Eso no conspira, según la visión de ustedes y de la Unión Cívica Radical, en contra del espíritu de la democracia? Yo no creo que haya un voto solamente pensando en la persona. En la persona sí, por supuesto, que se considera, pero encarna un conjunto de ideas, de visiones. La persona tiene una trayectoria, la persona tiene una manera de concebir lo que está pasando en el país, tiene una manera de explicar cuáles son las soluciones. Eso me parece que es en definitiva lo que vota la gente. Lo que yo le puedo decir, y estoy seguro, que hay una voluntad mayoritaria de cambio. Por supuesto, la sociedad quiere cambiar para mejor, no quiere cambiar para estar igual o para estar peor. Y esto es lo que le estamos proponiendo de Cambiemos, no dejar de hacer las cosas que se han hecho bien, hay que seguir haciendo. Ningún gobierno hace todo mal, tampoco ningún gobierno hace todo bien. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo las cosas que se han hecho bien y trataremos de mejorarlas, incluso dejaremos de hacer las que se han hecho mal. En el terreno institucional diría todas. Y esto afecta también la economía, después si quiere podemos hablar. Y hay muchísimas cosas que hay que hacer, que se podrían haber hecho, y que lamentablemente no se hicieron. Si se hubieran hecho en la Argentina estaría mucho mejor, no solamente con relación al presente, sino con relación al futuro. Estaría mucho mejor, podríamos tener resueltos los problemas de energía, podríamos tener resueltos los problemas relativos al sistema financiero para ponerlo al servicio de la producción, al sistema tributario para evitar impuestos distorsivos o injustos, podríamos haber avanzado en la modificación de la matriz productiva del país, podríamos haber avanzado en tener un mejor sistema de transporte ferroviario de cargas. El de camiones es importante, pero encarece mucho la producción, se podría utilizar mucho más el ferrocarril. Son cosas importantes que no se hicieron, que se podrían haber hecho. Y en materia social podríamos tener mejor educación, porque la educación no es una cuestión solo de presupuesto, es una cuestión de calidad además. Y bueno, lamentablemente, desde el 2003, y usted puede preguntar a cualquiera, la educación no mejoró. La salud, más o menos, el sistema de salud está en las mismas condiciones que en el 2003. La policía, por ejemplo, no es mejor que la del 2003. No está ni más preparada técnicamente, ni mejor dotada desde el punto de vista de la formación, ni los mecanismos de selección de sus miembros son los ideales, no tiene la eficiencia que debería tener. Bueno, son cosas importantes, no son cuestiones menores, ¿no? Y todo esto, digo, es más reprochable porque hace 10 años estuvimos creciendo a tasas chinas, y cuando la economía crece, la recaudación crece más que la economía. Sabemos nosotros el crecimiento extraordinario que ha habido de la recaudación, y sin embargo estas cosas que no son menores, ¿no? Son cuestiones importantes y que afectan la calidad de vida de la gente. Vaya si la educación, la seguridad, la salud, el transporte público la afectan.
Y en estas cosas no hemos mejorado, lamentablemente. Lamentablemente lo digo, no hemos mejorado. Y de cara a todas esas propuestas que usted denuncia, ¿de dónde salen los fondos? Habida cuenta que la economía está en recesión hace ya 4 años y que fondos genuinos no hay. Sí, no debería estar en recesión, lamentablemente, ¿no? Pero está. Está, sí, pero no estamos en recesión porque la recesión nos cayó del cielo. Estamos en recesión como consecuencia, y lo digo con respeto, de los errores cometidos, porque los otros países de la región, aunque no a los niveles anteriores, continúan creciendo. Los otros países de la región no tienen inflación que tenemos nosotros. Los otros países de la región no están destruyendo fuentes de trabajo. Bueno, yo creo que el mundo no es tan adverso como dice el oficialismo para justificar los problemas que tenemos. No es tan bueno como era antes, pero sigue siendo todavía un mundo que ofrece a toda América Latina oportunidades importantes. Si nosotros logramos generar niveles de confianza, si logramos detener la inflación, si logramos hacer algunos cambios en cuestiones importantes, vamos a recuperar la senda del crecimiento, con inclusión, además con distribución justa de la riqueza. Eso no va a ser el principal problema, mire. Lo más importante es tratar de hacer las cosas de manera de impactar en los agentes económicos nacionales y externos en términos de confianza. Porque los agentes económicos, la primera condición para hacer una inversión es la confianza, y la verdad que no despiertan demasiada confianza los países cuyos gobiernos no respetan las instituciones. Esto es acá sí, es en China, es en Japón, en cualquier lado. Cuando los gobiernos no respetan las instituciones, se genera cierta desconfianza que conspira contra la posibilidad de la inversión. Y a mí la inversión no es que me guste por la inversión, me gusta porque es más empleo, porque es salario de más trabajo de más calidad, mejor salario, porque son más recursos para el Estado, para poderlo destinar después a todas estas cosas importantes, porque ahorramos divisas, en fin. Yo soy optimista respecto al futuro. Si la inversión no llega y habida cuenta de esa necesidad imperiosa de poner en marcha el país sí, de inmediato, ¿usted está de acuerdo con ir a los organismos internacionales a buscar créditos? Mire, yo le voy a decir una cosa. Hoy lo hablábamos también en Chacabuco recién. Yo no conozco ninguna persona, tal vez usted sí, yo no conozco ninguna, que renuncie al crédito a priori. Si el crédito es a largo plazo, si el crédito es a bajas tasas de interés, ¿por qué va a renunciar al crédito? No existe la posibilidad de desarrollar ningún país si no se cuenta con el crédito. Lo que hay que hacer es tomar crédito a tasa barata y tomar crédito a largo plazo. Y para cuestiones importantes, no para hacer un estadio de fútbol. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que le pasa a la Argentina? La Argentina no tiene acceso al crédito. O mejor dicho, no tiene acceso al crédito barato. Cuando el gobierno dice que no quiere endeudarse, no está diciendo la verdad. Lo que en realidad está diciendo, no puedo endeudarme a tasas razonables y a largo plazo. Fíjese usted, esta semana nosotros nos hemos endeudado en alrededor de 600 millones de dólares. ¿Sabe cuánto pagamos por esos 600 millones de dólares? 10% anual. Chile paga el 3%, Bolivia paga el 3%, Brasil, que está con problemas, paga el 5%, Uruguay el 4%. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta pagar más tasa de interés? No, porque nos cobran, porque no hemos generado las condiciones para despertar confianza. Lo primero es eso. Entonces después veremos. Al crédito no se renuncia a priori. No dice, yo no quiero endeudarme, yo no quiero tomar crédito. Habrá que ver para qué se toma el crédito, a qué tasa y a qué plazo. La provincia de Buenos Aires, una situación crítica con un porcentaje de recursos que justamente el gobierno radical fue el que se dio aquellos 6 puntos de coparticipación en la etapa de su papá. ¿Y cómo se sale de esta situación y cómo se logran los recursos que hacen falta? Le voy a hacer una aclaración. La provincia de Buenos Aires no se dio 6 puntos en el gobierno de mi padre. Tenía mayoría en diputados nacionales el peronismo y gobernaba la provincia Cafiero. Yo no sé por qué se dice eso. Lo dice. Nosotros los radicales tenemos la costumbre de no escribir, de no explicar la historia. Y los peronistas son en esto mucho más activos que nosotros. Y a veces escriben la historia sin ajustarse demasiado a la realidad. En realidad, los que pedían modificar la coparticipación era el justicialismo. Y el doctor Cafiero, que era una gran persona, acompañó esa reforma para lograr el acompañamiento en la interna de las provincias del interior, de los peronistas de la provincia del interior. En 30 años es la primera vez que lo escucho explicado de esta forma. Pero yo lo he escrito en los diarios. Pero, yo no he tenido la oportunidad de leerlo. Pero es así, es así. Es más, tampoco ni siquiera se redujo, porque ¿qué pasó? ¿Sabe con cuánta plata se quedaba el gobierno nacional del total de lo recaudado
hasta que se aprobó esa ley de coparticipación, se quedaba con el 56% del total de lo recaudado. Después de que se aprueba esa ley de coparticipación, ¿sabe con cuánta plata se quedaba el gobierno nacional? Con el 44%. Es decir, el 56% se mandaba automáticamente a la provincia, hoy el 25%. Por eso le venimos a decir a Pablo que si llegamos al gobierno, que el gobierno nacional no se va a quedar con la plata de las provincias, va a ir a las provincias, y como parte de esa plata tiene que venir a los municipios, va a venir al municipio. Y él va a poder contar con más recursos para atender las necesidades de la comunidad. Cuando hablamos de federalismo, la gente cree que hablamos de una cosa abstracta. ¿Saben qué es federalismo? Más plata para cordón cuneta, más plata para la policía, más plata para iluminación, más plata para cloaca que tienen los municipios. Hoy los municipios tienen mucha menos plata de la que deberían tener. ¿Por qué? Porque se la queda el